Muy buenas tardes. Hoy estamos aquí queriendo presentarles uno de los libros favoritos para mí que está en el Nuevo Testamento de la Biblia. Para empezar, quiero explicarles lo que significa la canonización o canon. La palabra canon significa la unión de libros que se entiende que fueron inspirados divinamente y así ellos poder ser unidos. Y esto se refiere a libros del Antiguo Testamento y del Nuevo. Ahora, para que se llevase a cabo este proceso no lo hacía una sola persona o cualquier grupo de personas. Tuvo que haberse reunido un grupo religioso, espiritual y analizar todo ese tipo de detalles de estos escritos que ellos tenían consigo. Las normas o principios que ellos usaron para poder juntar esos libros eran tres de ellos. El primero, los escritores tendrían que haber sido apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. El segundo, los escritos de esos libros pudieron haber sido de personas que conocieron personalmente a discípulos de Jesús y a través de ellos obtener lo que los discípulos vieron y escucharon de nuestro Señor Jesucristo. Y la tercera es la forma en la que la iglesia del primer siglo aceptó y utilizó algunos escritos. Ahora, de estos 27 libros del Nuevo Testamento, para mí, el libro de Apocalipsis es mi favorito. La primera razón por la cual escogí o lo considero favorito es porque es una revelación. Cuando yo estaba más pequeño, cuando escuchaba de la Biblia, no estaba muy familiarizado con ella, y cuando me decían acerca del Apocalipsis, la verdad me asustaba, porque encuentras ahí diferentes símbolos, diferentes maneras de cómo es que Dios quiere transmitir su mensaje. Pero realmente, ahora que lo he podido leer, estudiar, me doy cuenta que es una revelación de amor de Dios para con nosotros los humanos. La segunda razón es que el libro de Apocalipsis amplía y culmina toda la Biblia. Desde Génesis podemos ver cómo se desarrolla el conflicto entre el bien y el mal. Y el libro de Apocalipsis lo culmina y podemos ver cómo se lleva a cabo todo esto de la guerra entre Dios y el diablo. La tercera razón es que el libro de Apocalipsis concuerda, explica y amplía con más detalles el libro de Daniel. Es otro libro profético en el Antiguo Testamento. Aquí podemos ver cómo es que el Espíritu Santo inspiró a Daniel y a la misma vez pasaron muchos años después inspiró de la misma manera a Juan, el apóstol. Y aquí el libro de Apocalipsis nos explica qué cosas ya se cumplieron, qué cosas se están cumpliendo y qué cosas faltan por suceder en el futuro. La historia de cómo este libro, el Apocalipsis, fue incluido en el canon del Nuevo Testamento fue interesante, porque las demás cartas de Pablo, los demás libros como los evangelios, eran aceptadas, pero el libro de Apocalipsis y otros libros más eran rechazados. Por lo mismo, la dificultad en la cual los lectores podían ver. Y como mencionaba hace un rato, cuando veían que tenía significados de nombres, eventos y símbolos que eran difíciles de explicar. Por eso es que mucho tiempo lo tuvieron allí detenido. Ahora, pero también pasó el tiempo y encontramos que hubo personas que sí los aceptaron. Por ejemplo, el obispo Hipólito, al encontrarse con el libro de Apocalipsis, él asignó su autoría al apóstol Juan. Él encontró similitudes con el evangelio que él escribió y las cartas, y así fue como él aceptó. También otro hombre llamado Irineo de León creyó firmemente en la autoridad divina y apostólica de este libro, y así lo reconoció como tal. Por último, un hombre llamado Orígenes lo aceptaba como inspirado porque al analizarlo veía en la autoridad de Juan el apóstol, y él lo consideraba también un libro con autoridad divina. Había personas que lo rechazaban. Por ejemplo, al principio del siglo III, en Roma hubo un hombre llamado Cayo. Él rechazó el Apocalipsis porque fomentaba el milenarismo
Otro hombre llamado Cirilo de Jerusalén no lo nombró entre los libros canónicos. Tampoco fue agregado en la versión Peshitta y la Vulgata siria en arameo. Y incluso Martín Lutero consideraba que el Apocalipsis no es ni apostólico ni profético, y que decía que Cristo no enseñaba ni se sabía de él allí en ese libro. Así es que los dejo con esto. Espero que les interese poder escudriñar más acerca del libro de Apocalipsis. Dios los bendiga.